Si miro hacia atrás, en todos los años que he estado en Canadá, hay de veras una cosa en la que me hubiese gustado adentrarme antes y que siento que me hubiese podido beneficiar. Siempre es más fácil reflexionar y ver las cosas de una forma más clara cuando ya has pasado por ese proceso de inmigración que probablemente estéis pasando vosotros o probablemente vayáis a pasar. Así que os traigo estrategias y mi punto de vista a la hora de qué acciones podéis tomar para maximizar y hacer crecer vuestro dinero durante vuestro tiempo en Canadá. Las estrategias y acciones que os vaya recomendando va a depender de la etapa en la que estéis y cuánto tiempo os vayáis a quedar en el país. Si vienes, por ejemplo, un añito en Canadá con una Working Holiday Visa, por ejemplo, y tienes muy claro que no te vas a quedar en el país, la verdad que mi consejo va a ser que inviertas tu dinero en vivir la experiencia canadiense, en visitar la mayor cantidad de lugares y de provincias en el país. Sin embargo, si vas a estar en el país 2-3 años estudiando o trabajando, sobre todo si estás trabajando, hay dos cosas que te recomendaría hacer para hacer crecer tu dinero durante tu estancia en el país. Una de las cosas sencillas que puedes hacer es beneficiarte de lo que se llaman las High Interest Savings Account. Estas cuentas son unas cuentas de ahorro que ofrecen una rentabilidad algo mayor que las tradicionales, por así decirlo. Las tradicionales, la verdad, que te suelen dar un 1%, un 1,5%, mientras que las High Interest Savings Account te pueden dar hasta un 4, 4,5% de rentabilidad, al menos en la actualidad. Lo bueno de estas cuentas de ahorro es que puedes acceder y retirar el dinero cuando tú quieras. Entonces, de nuevo, si te quedas 2-3 añitos, después cuando tengas que volverte a tu país, irte a otro, sea cual sea tu plan, puedes retirar ese dinero sin ningún problema. Y mientras estás en el país, pues al menos le sacas un poquito de rentabilidad. Si eres estudiante, esto es bastante más interesante, sobre todo porque cuando tú hagas el primer tax return en el país, al ser estudiante, en la mayoría de casos a los estudiantes se les devuelve en el tax return parte del student tax credit que tienen, y pues las cantidades varían bastante, pero pueden ser desde $500 a $3,000 lo que he escuchado que la gente ha recibido de vuelta en su tax return. Entonces, por ejemplo, si eres estudiante, ya llevas un año en el país, haces tu primer tax return y el gobierno te devuelve ese dinero, por ejemplo, podrías no tocarlo y podrías meterlo a esta High Interest Savings Account. Otra de las opciones que tienes es lo que se llaman los GIC. Los GIC, por sus siglas, son Guaranteed Investment Certificate, es decir, tú inviertes y tienes una rentabilidad garantizada. Podrías compararlos un poco a los bonos del Estado, aunque es verdad que no son bonos del Estado. Rápidamente, para explicar cómo funcionan los GICs, básicamente tú inviertes una cantidad y de esa cantidad tú sabes cuál es la rentabilidad que vas a obtener tras cierto periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo está fijado. Tienes, por ejemplo, GICs con una fecha de vencimiento de 6 meses, de 1 año, 2 años, 5 años. En la mayoría de ellos, una vez que inviertes el dinero en el GIC, no puedes tocarlo hasta el vencimiento. Hay otros que sí te dejan, aunque siento que son la minoría. Entonces, por ejemplo, si te vas a quedar 3 años y después del año 1 tienes dinero ahorrado y dices, quiero un GIC de 1 año, vas a invertir esos $1,000, $2,000, $3,000 y al cabo de 1 año vas a tener de vuelta tu dinero más la rentabilidad que te ofrezca el GIC. Si por cierto queréis saber acerca de una cuenta High Interest Savings Account que personalmente yo utilizo, os dejo este vídeo por aquí, ya que da un 4% de rentabilidad. Si pasamos al siguiente grupo, a la siguiente categorización, que por cierto siento que esta categoría se va a volver más relevante todavía con todos los cambios que está habiendo acerca de los permisos de estudios y el Postgraduate Work Permit, que después puedes solicitar. Para no entrar en muchos detalles y simplificarlo mucho, con las últimas normativas, solo aquellas personas que van a estudiar un programa universitario, es decir, una carrera de 4 años, van a poder acceder al Postgraduate Work Permit. De nuevo, no me voy a meter en detalles de inmigración, pero esa es la norma general. Entonces, es verdad que mucha gente llega a Canadá por la vía de estudios. Si van a entrar en la vía de estudios, van a estudiar una carrera de 4 años y después van a obtener un Postgraduate Work Permit de otros 3-4 años. Eso ya son 8 años en el país. 8 años en el país es muchísimo tiempo. Y es verdad, puedes decir, mientras estudias, obviamente tienes que estudiar, puedes trabajar un poco, no vas a ahorrar mucho en teoría, pero son 8 años. 8 años dan para mucho. Sobre todo, de nuevo, con lo que decía antes. Si eres estudiante, después de tu primer año de estudios, cuando tengas que hacer tu primer tax return,
vas a poder beneficiarte del Student Tax Credit que hay. Y probablemente cada año que estés estudiando en el país vas a recibir una cantidad bastante considerable de dinero de ese tax return que lo puedes poner a muy buen uso. Dicho esto, aparte de las opciones que he dicho antes, la High Interest Savings Accounts y el GIC, estas también son buenas opciones para alguien que venga a estudiar una carrera universitaria y que luego se vaya a quedar a trabajar con el Postgraduate Work Permit. Estas dos opciones son muy buenas porque ofrecen casi que total liquidez. Sin embargo, yo creo que hay una opción muchísimo mejor, que es la del TFSA, Tax Free Savings Account. Si queréis saber en detalle acerca de esta cuenta, os dejo más vídeos, tengo en mi canal explicando a fondo cómo funciona, pero os voy a hacer un resumen aquí. Lo bueno de la Tax Free Savings Account es que es una cuenta que te va a dar beneficios fiscales, es decir, la rentabilidad que saques del dinero que metes en el TFSA y que después hayas decidido ponerla en una Savings Account e invertirla, no vas a pagar impuestos sobre esa rentabilidad. Esta es una de las grandes diferencias a comparación con la High Interest Savings Account y el GIC. Estas dos que he mencionado anteriormente vas a tener que pagar impuestos sobre la rentabilidad, es decir, el dinero extra que has generado. Sin embargo, si usas el TFSA, no. Y si vas a estar en el país durante 7-8 años, la verdad que te interesa muchísimo. Para poneros un ejemplo rápido, voy a seguir con el ejemplo de que has hecho el primer tax return como estudiante y el gobierno te ha devuelto $2.000. Imagina que esos $2.000 lo pones en la cuenta TFSA en la que vas a invertir en un index fund, como puede ser un índice que sigue el Standard & Poor's, que normalmente e históricamente tiene una rentabilidad anual del 7 al 8%. Si suponemos que después de ese primer año te vas a quedar 8, son 7 años que recibes o los 2.000 del tax refund y que luego ya cuando empiezas a trabajar sigues poniendo esa misma cantidad. Después de esos 7 años vas a tener invertida en esa cuenta casi $20.000 que puedes utilizar para qué. Puede, por ejemplo, que te vayas a quedar en el país. En el proceso inmigratorio te van a exigir que hagas el examen de inglés, quizás que hagas un examen médico, quizás quieres pedir ayuda a un consultor o un abogado de inmigración para que te ayude a hacer todo el papeleo de la residencia permanente. Al final eso es coste que puede salir de esta acción que has ido tomando año tras año mientras has estado estudiando esos primeros años en Canadá y después trabajando. La verdad que ojalá yo hubiese sabido esta información desde el día que puse un pie en Canadá o incluso antes, porque la verdad que cuando acabas la carrera, cuando acabas el Work Permit que te ha proporcionado la carrera, vas a estar en una posición muchísimo más avanzada que cualquiera de tus compañeros estudiantes internacionales que no han hecho absolutamente durante esos años. Si todo esto te está sonando un poquito complicado, no te preocupes, es muy normal, sobre todo la primera vez que escuchas hablar de estos nuevos instrumentos financieros. Déjame todas las preguntas que quieras en los comentarios y si quieres también ve otros vídeos en el canal acerca de todo esto, ya que cuanto más vayas escuchando, vayas leyendo, más sentido va a tener y te vas a animar más a utilizar todas estas herramientas que hay en el sistema financiero de Canadá. Este sería entonces el segundo grupo y las acciones y estrategias que yo recomendaría para hacer crecer tu dinero lo más posible. Y luego por último está a largo plazo, obviamente. Si ya has entrado al mundo laboral, por ejemplo, después de acabar tu carrera, si ya tienes tu residencia permanente, si ya tienes el objetivo de volverte ciudadano canadiense y pedir el pasaporte, pues mirando más a largo plazo y un beneficio muy interesante que quizás puedas buscar en los trabajos en los que quieras conseguir en el país es lo que se llama la cuenta RRSP, que por sus siglas es Registered Retirement Savings Account. De nuevo, no voy a entrar mucho en detalle, hay otro vídeo en el canal que incluye muchísima información acerca de cómo funciona esta cuenta, pero para haceros un resumen, es una cuenta también dedicada a la inversión además a largo plazo, que vas a utilizarla y disfrutarla en el momento que te jubiles. El dinero que metas en esta cuenta no lo puedes utilizar por lo general hasta que te jubiles. Sí que es verdad que hay un par de excepciones. De nuevo, si quieres más info, mirad el vídeo que os he dejado antes por aquí.
pero es muy interesante en el sentido que hay trabajos y empresas que te ofrecen como beneficio tener un matching RRSP, es decir, que de lo que tú contribuyas y se invierta en esta cuenta, la empresa va a contribuir lo mismo que tú has hecho. Es decir, por así decirlo, es dinero gratis que va a ayudarte a tener un fondo de dinero que pues tenemos la esperanza de llegar un día a ser mayores y jubilados y disfrutar de ese dinero y de esa comodidad adicional que complementaría la pensión que te da el gobierno.